Elvira Carles. Buenos días, Elvira. Buenos días. Queríamos saber cómo veíais desde la Fundación, con tantas empresas que ya están en ella, también haciendo cosas contra el cambio climático, cómo se puede luchar, qué inversiones, cómo se puede enfocar los negocios sostenibles para luchar contra el cambio climático. Bueno, pues es un trabajo que llevamos haciendo ya con 12 años, muy interesante cada vez más, y un gran valor añadido a aquellas empresas que muy inteligentemente han sabido apostar cuando no era su obligación legislativa, apostar por el cambio climático, ser más sostenibles, cambiar su forma y sus procesos de producción. Y en muy poco tiempo, han visto que aquella inversión les es mucho más rentable. Es decir, sin ninguna duda, el cambio climático en general o cualquier economía circular, reutilización de aguas, etcétera, es algo rentable, beneficioso para los negocios, evidentemente para las empresas, que es lo que quiere un empresario, pero sobre todo para las personas. Es algo que experimentan algunos al principio con miedo, pero voluntariamente, y una vez empiezan ya quieren más y quieren más porque realmente es muy rentable. Sí, sin ninguna duda, como tú lo has dicho, cambio climático es una oportunidad de negocio. Y además cada vez más empresas, ¿no? 70 empresas confían ya en la Fundación Empresa y Clima, algunos nombres de primer nivel, 3M, Aircross, Almiral, Basols, Naturgy, cada vez más empresas, ¿no? También van concienciándose de la importancia de estar luchando juntas en ese cambio climático. Sí, lo que es muy bonito es que en la Fundación, en la familia Fundación, como digo yo, tenemos empresas de muchos sectores, de sectores muy diferentes, todas son importantes, pero algunas en especial que tienen mucho trabajo por recorrer y lo están haciendo muy bien desde el primer momento. Y pondría, por ejemplo, Balearia. Balearia es la empresa emblemática que tenemos del sector marítimo. El sector marítimo es un sector muy importante, igual lo son también otros como el cementero y los demás, evidentemente, pero empresas grandes y empresas muy pequeñas. Tenemos empresas de más de 30.000 trabajadores y tenemos empresas de 6 personas trabajando y que hacen su granito de arena y que es importante. El tener tanta variabilidad en el tamaño, en el sector e incluso en la distribución, es decir, empresas que son multinacionales y empresas nuestras, filial madre española y que trabajan, como estoy pensando en Fluidra ahora, y que trabajan en 150 países del mundo, pues el hecho de que en su ADN de empresa exista la conciencia de ser mega sostenibles, por decirlo de alguna manera, que además son ellos mismos, las empresas, que exigen no solamente a toda su cadena de valor, sino a toda su cadena de proveedores y demás, y clientes, que lo sean, es decir, que sus proveedores sean sostenibles, que calculen sus emisiones, es muy importante, porque para nosotros un nombre es Fluidra, pero detrás de Fluidra seguro, igual que detrás de Miguel Torres y otras empresas, hay centenares de proveedores que ya lo están haciendo bien porque el cliente principal se lo exige. Es decir, es como el granito de arena o la Fundación Empresa y Clima a la cabeza, pero las 75 ya empresas que hay debajo, ramificándose entre todos sus proveedores, llegamos muy lejos y esto es importante. Hay una fecha clave que es el 1 de enero de 2021. El Acuerdo de París entra en vigor ahí. Sí. Ha sido un acuerdo muy complicado, sustituye al Protocolo de Kioto, toda la intervención de Estados Unidos, o la no intervención. Llega 2021, se pone otra vez el foco en el cambio climático, en ese Acuerdo de París. ¿Qué retos va a afrontar el mundo a partir de ese 1 de enero con este nuevo acuerdo encima de la mesa? ¿Y cuáles son los riesgos que lleva el que haya partes que no se vayan a cumplir en esta parte a partir de este Acuerdo de París? Mira, el Acuerdo de París, sin ninguna duda, es el acuerdo internacional más importante que ha habido nunca. Y lo digo con voz alta porque es el acuerdo que han firmado todos los países del mundo, excepto media docena por motivos evidentes. Estoy pensando en Siria, en Sudán del Sur, en algunos países que en estos momentos es que yo creo que no existe ni la estructura suficiente para tomar en conciencia y poder firmar el acuerdo. Podríamos decir que todos los países del mundo lo han firmado, pero lo más importante, más de 187 países del mundo lo han ratificado. Eso sí que significa que aunque haya cambios de colores políticos, el acuerdo sigue adelante. No hay ningún otro acuerdo internacional que tenga el peso y la importancia que tiene este.
También es un buen acuerdo por otro motivo, y es que gracias al protocolo de Kioto, que nos ha acompañado en estos casi últimos 20 años, hemos aprendido de los errores con el protocolo de Kioto y nos ha servido para que el Acuerdo de París sea una muy buena herramienta. Y la última cosa que me gustaría resaltar, que es importante, que es verdad que no se habla, que no se conoce si es que no has estado en primera línea de negociaciones, como lo está la Fundación Empresa y Clima, y es que es un acuerdo que no caduca en el tiempo. Es decir, en función de cada artículo o de cada obligación, cada 2, 3 o 5 años, se va actualizando, desde los anexos con los grupos de países, desde los compromisos adquiridos para reducir las emisiones en cada país. Eso significa que no necesitamos otro acuerdo dentro de 15, 20, 25 años que sustituya al Acuerdo de París, porque él, como he dicho, cada 2, 3, 5 años se va actualizando. Dicho esto, la última cosa que es aquí la importante para todas nuestras empresas de cualquier sector y de cualquier tamaño es que el Acuerdo de París nos obliga a todos. El protocolo de Kioto inicialmente empezó a caminar en nuestro país, en España, con 4 o 5 sectores que estaban obligados por la Directiva Comercio de Emisiones a calcular sus emisiones, a reducirlas y a compensarlas. En el caso del Acuerdo de París, todos estamos obligados a hacer este trabajo y progresivamente lo iremos haciendo. Aparecerán directivas europeas y reales decretos españoles que son, por decirlo de alguna manera, hijos y sobrinos del Acuerdo de París, que poco a poco irá implicando a todo el mundo. Es muy importante, nosotros en la Fundación lo llevamos haciendo desde un principio, es muy importante que cualquier empresa tome conciencia y, aunque no tenga la obligación todavía, empiece ya a calcular sus emisiones, a intentar reducirlas y a compensarlas. Los empresarios esto lo entienden muy bien. Y parecerá de una forma muy sencilla, bruta, real, pero es así mismo. Es decir, cuando te toca en el bolsillo, aprendes rápido. No olvidemos que el precio de la tonelada de CO2 hasta el año 2017 oscilaba entre los 4 o 5 euros tonelada, su precio. Pero ya en el 18 llegó a los 15 euros, en el 19 llegó a los 20 euros, a los 24, a los 28, como estábamos ayer. Este año yo creo que lo cerraremos entre 25 y 30 euros. La inversión que tiene que hacer o la partida presupuestaria que tiene que guardar una empresa para poder pagar aquellas toneladas que no puede reducir es importante, cada vez lo es más. Y esto hace que aquellas empresas que son más sostenibles, que reciclan sus aguas, que reutilizan sus aguas, que reciclan sus residuos con la economía circular, que tienen programas de eficiencia energética y que sobre todo utilizan cada vez más productos de proximidad, hace que sean empresas mucho más sostenibles, que a la hora de tener que pagar ese impuesto, podríamos decir CO2, nuevo impuesto que aparecerá a partir del año que viene con el Acuerdo de París, pues si lo haces bien, evidentemente eres más sostenible y lo notas en el bolsillo. De ahí que hacer las cosas bien es un gran ahorro. Elvira Carles, directora de la Fundación Empresa y Clima, muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada de negocios sostenibles aquí en Negocios Televisión. Buen día y buen negocio sostenible. Perfecto, muchísimas gracias a vosotros y hasta cuando queráis. Adiós.